Would you like to hear somebody say I'm sorry? I would, but it's not going to help anyone. No. No. Hey, hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy G y hoy te mostraremos nuestro top 20 de los escándalos religiosos más impactantes. A mohel uses his mouth to suction blood from the wound. And once again, it's the talk of the town in heavily Orthodox communities like Monsey. En esta lista veremos los escándalos más controversiales que han afectado a conocidas figuras e instituciones religiosas de todo el mundo. ¿Cuál de estos escándalos te ha dejado con la boca abierta? Cuéntalo acá en los comentarios. Número 20. Joel Osteen y la polémica del huracán Harvey. The city set up a shelter about 4 miles from here that can house 10,000 people, showers, dormitories, kitchens, security, all that. They didn't need us as a shelter at that point. El famoso teleevangelista Joel Osteen es el pastor principal de la iglesia de Lakewood, de Houston, Texas, desde 1999. Cuando el huracán Harvey azotó Texas en agosto de 2017, Osteen inspiró duras críticas por limitarse a ofrecer oraciones y no abrir su mega iglesia a los desplazados por las inundaciones. A través de sus páginas en redes sociales, la admiración de Lakewood intentó refutar esas afirmaciones. Subieron fotos que mostraban que supuestamente las instalaciones con una capacidad para 16,000 personas también habían sufrido una inundación considerable y que por lo tanto eran inaccesibles. Pero esto fue desmentido por varios usuarios de Twitter, que demostraron que no había ninguna inundación alrededor de las instalaciones de la iglesia. Tras estas reacciones negativas, Osteen habilitó Lakewood como refugio y empezó a aceptar donaciones y artículos de ayuda para los sobrevivientes del huracán. You know what? We've been here 60 years helping people, and we're going to be here long after all this dies down, helping these people as well. Número 19. La estafa de clarividencia de Peter Popov. You're going to see a miracle touch in your own life as you use it. Amen. I believe the power is just going to flow to you. El auge de los teleevangelistas en los años 70 y 80 trajo a varios predicadores a amasar fama y fortuna por sus aparentes poderes de sanación y clarividencia. Uno de ellos fue Peter Popov. Durante sus servicios de gran alcance mediático, Popov revelaba detalles específicos sobre los miembros de su público como si le hubieran sido divinamente revelados. En 1986, James Randi, un mago y escéptico, demostró que el predicador de California no estaba escuchando la voz de Dios, sino la de su esposa a través de un auricular. Popov's wife, Elizabeth, had previously gotten personal information from people in the audience and then fed it to her husband electronically through a tiny earpiece. Al principio, Popov negó las acusaciones, pero ante la evidencia terminó admitiendo todo más tarde. Aunque su número de seguidores se vio muy afectado por el escándalo, Popov regresó con éxito a finales de los 90s. Can you just answer us one question? Can you just move away, please? Would you talk to us later, please? No. Número 18. El escándalo por solicitación de menores de Joe Barron. Joe Barron era ministro y consejero matrimonial en la iglesia baptista de Prestonwood, en Plano, un suburbio de Dallas, Texas. En 2008, Barron entabló una conversación por internet con quien creía que era una chica adolescente que vivía en Bryan, Texas. Al cabo de unas 2 semanas, Barron recorrió casi 320 kilómetros para encontrarse con la chica, solo para ser detenido por las fuerzas del orden y acusado de solicitación de una menor. Su arresto fue parte de una operación encubierta en la que agentes de policía se hacían pasar por menores en internet, en un intento por pescar a los depredadores sexuales de la zona. La iglesia de Prestonwood denunció las acciones de Barron y le obligó a renunciar a su cargo pastoral. Más tarde fue declarado culpable de los cargos. Número 17. Carlton Pearson y el Evangelio de la Inclusión. The property, my intellectual rights, the name, I had to sign off from the founder of the organization that I had founded, and it was just pretty torturous. And lost your home? Lost my home. En el apogeo de su ministerio, Carlton Pearson era un destacado predicador pentecostal cuya iglesia en Tulsa, Oklahoma, congregaba más de 6,000 personas a la semana. También era cantante de gospel y televangelista, y se inició como protegido del difunto Dr. Oral Roberts. Por muy querido que fuera, Pearson pronto perdió el cariño de sus pares y sus seguidores cuando adoptó una nueva doctrina que llamó el Evangelio de la Inclusión. People have been saying that I stopped believing in hell. And I've been thinking about that, and I've been praying on it.
Esta doctrina rechaza la idea del infierno como castigo por el pecado y predicaba que en última instancia todo el mundo sería salvado por Dios, sin importar sus acciones en la tierra. Poco después, Pearson perdió la mayor parte de su congregación y fue declarado hereje por el Colegio Conjunto de Obispos Pentecostales Afroamericanos. The Bible can be very controversial because one day it says you love God and the mercy of God endures forever. How can mercy endure forever and hell endure forever? One would cancel out the other. Número 16. Los numerosos escándalos de Earl Polk. And I am so sorry for any hardship that's come into your life or your family because of me. Durante el movimiento por los derechos civiles, Earl Polk, un ministro de Georgia, se ganó la reputación de ser uno de los pocos predicadores sureños blancos que abogaban contra el racismo y la segregación. Sin embargo, esa reputación pronto se vio empañada por una serie de escándalos. Entre 1992 y 2005, una gran cantidad de mujeres acusó a Polk de manipularlas para que mantuvieran relaciones sexuales con él. The Brewers were pillars in Bishop Polk's church. They filed a suit asking for unspecified money, saying Polk sexually abused Mona for 14 years. Pero el mayor de todos los escándalos llegó en 2007, cuando Donnie Earl, sobrino de Polk y pastor principal de su iglesia, reveló que Polk era en realidad su padre. Mediante una prueba de paternidad ordenada por un tribunal, se descubrió que Polk había tenido una aventura con la mujer de su hermano, de la que nació Donnie Earl. También se le acusó de haber abusado de su nieta. Número 15. El esquema Ponzi de Greater Ministries International. A Ponzi scheme that traded on people's faith. Take a look. Don't put it on your tax return that you donated any money to Greater. Como fundador de Greater Ministries International, cuya sede estaba en Florida, Gerald Payne orquestó una elaborada estafa contra personas inocentes durante los años 90. Apodado Promesas de Fe, el esquema se presentaba como un programa de inversión divina en el que el dinero de los inversores sería duplicado por el propio Dios. En total, Payne, su esposa Betty y otros líderes religiosos estafaron unas 18,000 personas por un valor de unos $500 millones. Este programa fraudulento llegó a su fin en agosto de 1999, cuando agentes federales de Estados Unidos irrumpieron en la sede de la iglesia en Tampa y clausuraron el edificio. Payne y sus colegas fueron arrestados y condenados a largas penas en prisión por sus delitos. The church would guarantee a 17% return. We don't promise you, the Lord does. Número 14. El libro de Abraham. I think of the process of converting a written foreign language into my own language, usually with the use of a dictionary. That doesn't seem to be what Joseph Smith is doing. El libro de Abraham es uno de los textos fundamentales de la Iglesia mormona. El texto se originó de una colección de pergaminos egipcios que el fundador de la Iglesia, Joseph Smith, compró y tradujo en el siglo XIX. Smith afirmó que el libro era un relato autobiográfico de los primeros años en la vida de Abraham en Egipto. Pero casi tan pronto como se publicó, el libro se vio envuelto en controversias. Egyptologists have translated these papyrus fragments and determined that they don't directly relate to the Book of Abraham. Instead, they contain ancient Egyptian funerary texts. Algunos egiptólogos criticaron la traducción de Smith del texto original. También le acusaron de reconstruir partes enteras que habían sido dañadas. El libro suscitó nuevas críticas a finales de la década de 1960, cuando se descubrieron partes de los pergaminos adquiridos por Smith y se comprobó que eran totalmente diferentes del texto traducido. Abraham also shows us that our Heavenly Father loves all of His children. He wants us to know Him. Número 13. El escándalo del Evangelio de la Prosperidad de Robert Tilton. It's burning on the inside of you, and you need to make a vow of faith of $1,000. Oh, Bob, couldn't you say 25? No! El Evangelio de la Prosperidad es una creencia de algunas denominaciones cristianas que incitan a sus seguidores a hacer donaciones monetarias a cambio del favor de Dios. Esta doctrina ha sido bastante criticada por figuras cristianas y no cristianas, e incluso ha dado lugar a múltiples escándalos financieros. El principal de ellos fue Robert Tilton, un predicador y teleevangelista de Texas, que solicitaba a su audiencia enviar por correo grandes sumas junto con sus peticiones de oración. But Primetime obtained some of Tilton's financial documents. These are daily deposits, and based on these, Tilton's followers send his ministry conservatively $80 million a year.
En 1991, una investigación de ABC News sobre el ministerio de Tilton descubrió que solo tomaba el dinero en efectivo y los cheques, y tiraba las peticiones de oración. Aunque Robert lo negó en un principio, más tarde lo reconoció en una declaración. Tilton perdió la mayor parte de su audiencia y subsecuentemente su programa de televisión. Doesn't make any difference what time of the day it is. Call us right now at real quickly at 214-620-6200. Número 12. Las lavanderías de la Magdalena. Last year, the United Nations Committee Against Torture issued a scathing report calling for compensation for the victims of abuse and punishment for the perpetrators. En 2014, la actriz inglesa Judi Dench recibió una nominación al Oscar por su actuación en Filomena. La película, basada en hechos reales, seguía a una madre soltera que fue enviada a trabajar en una institución propiedad de la iglesia y obligada a dar a su hijo en adopción. Dirigidas por la Iglesia Católica, estas instituciones reales, conocidas como lavanderías de la Magdalena, acogían a madres solteras y a otras mujeres consideradas moralmente descarriadas. Those so-called offenses could include having a child out of wedlock. And many young women consigned to the laundries were actually victims of abuse at home. Luego, eran sometidas en algunos casos a años de tortura y trabajo no remunerado, prácticas que contaban con el apoyo del Estado y de la Iglesia. En 2013, el gobierno de Irlanda ofreció una disculpa formal y creó un fondo compensatorio para las víctimas de las lavanderías. Sin embargo, los portavoces de la Iglesia Católica siguen negándose a reconocer el papel de la Iglesia en este asunto. The women say the labor was relentless, injuries common. Very heavy work. If you weren't doing the sheets quick enough, they'd come over and hit you a box into the side of the face. Número 11. El escándalo del Banco Ambrosiano. Head of Italy's largest private bank. $1 billion in bad debts. Connected to the mafia, the Freemasons, and the heart of the Catholic Church. A principios de los años 80, estalló un escándalo en el que estaban implicados el Banco Vaticano, propiedad de la Iglesia Católica, y otro banco italiano, llamado Banco Ambrosiano. En 1981, el presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, fue condenado a 4 años de cárcel por las transacciones ilegales que había realizado a través de la entidad. Mientras estaba en libertad bajo fianza, el banco colapsó después de descubrirse que había acumulado deudas por un valor de más de $1.000 millones. Calvi huyó a Inglaterra, donde apareció muerto, colgado del puente de Blackfriars en Londres. Calvi wasn't just connected to the Vatican. He also had links with the mafia and Italian Freemasons. He had lots to hide and a lot of secrets to tell. Al ser el principal accionista del Banco Ambrosiano, el Banco Vaticano se vio involucrado en el escándalo, ya que supuestamente había sido el medio a través del cual se desviaban grandes cantidades de dinero del banco. Número 10. Las controversias de Jim y Tammy Faye Baker. If every person watching could double their pledge right now, that way we can save the word of God. Jim y Tammy Faye Baker eran un matrimonio evangélico que ganó una gran popularidad a mediados de los años 70 con su programa de televisión The PTL Club. Los Baker tuvieron un gran éxito con el programa, llegando a obtener unos ingresos anuales de unos $120 millones. Todo esto se vino abajo cuando se reveló que había pagado alrededor de $287,000 a Jessica Hahn, una secretaria de la iglesia que había acusado a Baker de abuso años atrás. Las cosas se empeoraron cuando Jim fue acusado de estafar por millones de dólares a sus miembros por concepto de membresía en Heritage USA, su parque temático religioso. Fue condenado a 45 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 5. I did not handle my checkbook. I did not handle even my own finances. I was busy doing these things, and I neglected that. Número 9. Las motivaciones de la Madre Teresa y el escándalo por sus obras de caridad. This profane marriage between tawdry media hype and medieval superstition gave birth to an icon which few have since had the poor taste to question. Para muchas personas de todo el mundo, la Madre Teresa sigue siendo una sólida figura de altruismo y compasión.
Es comprensible, ya que esta monja albanesa india fundó las Misioneras de la Caridad, que durante muchos años han prestado servicios de hospicio y programas de asistencia para pobres y enfermos. Pero incluso, antes de su muerte en 1997, Teresa fue criticada por sus motivaciones y la calidad de atención médica que prestaba. By these canonical keywords, we are taught that we may recognize saints. Yet Mother Teresa regards herself as mandated by heaven, which is hardly modest. Sus críticos mencionaron la práctica de las misioneras de convertir al cristianismo a pacientes moribundos de forma secreta. Todo esto independientemente de sus afiliaciones religiosas. También se le acusó de reutilizar jeringas y de carecer de los medicamentos adecuados, a pesar de que su organización benéfica recibía millones de dólares en donaciones cada año. Por encima de estas denuncias, la Madre Teresa fue canonizada por el Vaticano en 2016. More than 100,000 worshippers packed into a sunny St. Peter's Square for the canonization of Mother Teresa. Número 8. El escándalo por secuestro y tráfico de Gilbert Deya. Mary Day at the time claiming the husband Gilbert Day had powers to deliver miracles. The husband had run a church ministry in Nairobi where women unable to bear children were prayed for and in the process allegedly delivered. Tras abandonar Kenia, su país natal, a mediados de la década de 1990, este evangelista fundó los misioneros Gilbert Deya en Reino Unido. Deya y su esposa Mary afirmaban poder conceder a mujeres estériles bebés milagrosos tras rezar por ellas. Hacían viajar a estas mujeres a Kenia, donde tendría lugar el proceso de alumbramiento. Esto supuestamente. Sin embargo, se descubrió que estos bebés milagrosos eran en realidad robados de hospitales de maternidad en Nairobi y entregados a estas mujeres incautas. Mary fue detenida en Nairobi en 2004 y posteriormente condenada a prisión por robar 2 bebés. Deya fue detenido en el Reino Unido y tras una larga batalla judicial, extraditado a Kenia, donde hoy en día se enfrenta a cargos por tráfico de menores. With Mary Deya behind bars, her husband was fighting extradition orders filed before a Nairobi court. A court in London ruled that Deya could not get a fair trial in Kenya. Número 7. El escándalo de Metsitsabepe. But in some ultra-Orthodox communities, religious leaders known as moyals also engage in something controversial during the bris. La práctica de la circuncisión masculina es un antiguo rito que forma parte de la fe judía, el cual se remonta a los orígenes de la religión. En ciertas comunidades ortodoxas, después de quitar el prepucio, el mohel o circuncidador succiona la sangre con la boca antes de vendar la zona. People should just kind of be aware that there's health issues that are involved, and you should really kind of check to make sure that the person who's doing it is healthy. Este procedimiento, conocido como Metsitsabepe, fue objeto de críticas después de que varios bebés de Nueva York se les diagnosticara herpes. Se cree que la enfermedad fue transmitida a los menores por el mohel, lo que al parecer habría provocado la muerte de 2 bebés en un periodo de 11 años. En respuesta, el Departamento de Salud de Nueva York aprobó una normativa que obliga a informar a todos los padres de los riesgos y a firmar un formulario de consentimiento antes de proceder con el ritual. Were you shocked when Rabbi Fisher told you that? Shocked is an understatement. It's unbelievable that this goes on. Número 6. El jet Gulfstream y los escándalos de violencia doméstica de Creflo Dollar. In which way is this jet important for your ministry? Well, in order for me to do what I've been called to do, the airlines, they don't fly my schedule. Conocido por sus trajes extravagantes, sus autos de lujo y sus fastuosas casas, Creflo Dollar sí se esmera por hacerle honor a su apellido. El televangelista de Atlanta ha causado un gran revuelo por su aceptación y predicación del llamado Evangelio de la Prosperidad. The outreach ministry of World Changers Church is not what draws the criticism, it is Creflo Dollar's beliefs about prosperity. En 2015, Dollar fue bastante criticado por solicitar donaciones para comprar un lujoso jet privado Gulfstream de $60 millones. Según él, el avión era necesario para difundir el evangelio por todo el mundo. Antes de eso, en 2012, Dollar fue acusado de violencia contra su hija adolescente. Fue detenido y acusado de agresión, pero los cargos fueron retirados más tarde luego de que completara un curso obligatorio de control de la ira.
Anything you want to say to your congregation? No, sir. Número 5. El escándalo del orfanato de Mount Cashel. For more than 4 decades, physical and sexual abuse at Newfoundland's Mount Cashel Orphanage was suppressed by a code of silence. El orfanato de Mount Cashel era una institución en Saint John, Terranova, Canadá, que acogió a niños desde la década de 1950 hasta su clausura en 1990. El orfanato estaba dirigido por la Congregación de Hermanos Cristianos, algunos de cuyos miembros abusaban de los jóvenes residentes. En total, más de 300 niños fueron víctimas del delito, lo cual lo convierte en el mayor escándalo de abusos en la historia de Canadá. Lo que es peor, las autoridades religiosas y locales estaban al tanto de los incidentes, pero se hicieron de la vista gorda. Desde entonces, las víctimas de Mount Cashel han interpuesto múltiples demandas civiles que han dado lugar al pago de millonarias indemnizaciones por parte del gobierno de Terranova y la Congregación de Hermanos Cristianos. From the time I walked in until that service was over, I just kept looking at that priest and those altar boys and wondering. Número 4. Las acusaciones contra el obispo Eddie Long. The well-known sex scandal involving Bishop Eddie Long began when 4 young men, all former members of the New Birth Missionary Baptist Church, filed suit accusing the bishop of lavishing money, trips, and gifts on the young adults. El obispo Eddie Long era el pastor principal de la New Birth Missionary Baptist Church de Georgia, cuando se vio envuelto en esta controversia en 2010. Ese año, 4 hombres jóvenes, miembros de su iglesia, denunciaron que Long les había obligado a mantener relaciones sexuales inapropiadas un par de años antes. Long, que se oponía al matrimonio homosexual, negó las acusaciones, afirmando que estaba siendo atacado por sus acusadores y que iba a luchar. Pero esta lucha se manifestó a puertas cerradas, ya que las demandas presentadas por los 4 hombres se resolvieron a nivel extrajudicial por sumas no reveladas. Más tarde, se presentó un 5º acusador, que también recibió una indemnización no especificada por parte de Long. Eventually, it turned into such a relationship that the bishop had a ceremony with Anthony Flagg called a covenant. Within that covenant, it was essentially a marriage ceremony. Número 3. El escándalo de solicitación de Jimmy Swaggart. You see this right here? This is the Bible. Right. That's what I go by. Where'd it come That's what from? I live by. Who brought it down? Not the Catholics. Jimmy Swaggart fue el pastor de la iglesia pentecostal Asambleas de Dios y uno de los principales televangelistas de los Estados Unidos. Sus programas semanales eran tan populares que fueron transmitidos en más de 3,000 estaciones de todo el mundo. Pero por lo que más se le recuerda es por el escándalo en el que estuvo implicado en 1988. Tras ser fotografiado saliendo de una habitación de un motel con una trabajadora sexual, Swaggart fue despojado de su licencia ministerial y sus programas de televisión fueron retirados del aire durante un breve periodo. Todo ello desembocó en el célebre discurso de He pecado, en el que se confesó entre lágrimas ante su congregación en directo por televisión. I have sinned against you, my Lord. El predicador de Luisiana más tarde fundaría su propio ministerio independiente. Número 2. El escándalo de las filtraciones del Vaticano. Was a cloak and dagger operation with meetings between Nuzzi and the butler in public squares, conversations only by public telephones. En 2012, una serie de documentos confidenciales de la Iglesia Católica salieron a la luz pública, que es conocido como el escándalo de las filtraciones del Vaticano. Todo comenzó con la publicación de una carta escrita por el entonces secretario del Comité de Finanzas y Gestión del Vaticano, en el que acusaba al comité de malversaciones de fondos. That, they believe, proves he is the source of a flood of leaks to Italian newspapers that have embarrassed the Pope and exposed a poisonous atmosphere behind the ancient walls of the Vatican. La situación empeoró cuando el periodista italiano Gianluigi Nuzzi publicó un libro que contenía más cartas confidenciales del escritorio del Papa Benedicto XVI. Estas cartas exponían la presunta corrupción financiera y el abuso de poder al interior del Vaticano. La acusación más grave llegó cuando una investigación interna reveló el chantaje a clérigos homosexuales por parte de personas externas a la Iglesia. El Papa Benedicto XVI finalmente renunció a su cargo en 2013. La primera renuncia papal en 700 años. But the Vatican's police eventually figured out the butler did it. He was charged with stealing documents and sentenced to 18 months in Vatican custody.
Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. El escándalo de la Arquidiócesis Católica de Boston. We thought, okay, we've heard there may be 6 or 7, and then suddenly we thought, could there be a dozen? And then we seemed to have 20. And by the time we were confident publishing our first story about the scale of the problem, we said there were at least 70. We now know there were hundreds in the Boston Archdiocese alone. A principios de la década del 2000, el Boston Globe publicó una serie de artículos que revelaban acusaciones de abuso por parte de múltiples individuos contra sacerdotes católicos de la Arquidiócesis de Boston. Estos artículos, que inicialmente se centraron en casos contra el área de Boston, pronto dieron paso a una investigación a escala global sobre la conducta de los sacerdotes y líderes de la Iglesia. You know, one of the traditions of any reporting team is to confront that person whose name is going to be on the front page with allegations of wrongdoing before it's in the paper. En total se descubrieron más de 1000 casos, algunos de los cuales se remontaban varias décadas atrás. Las principales críticas se dirigieron a los líderes de la Iglesia, quienes encubrieron estos casos trasladando a los sacerdotes acusados a otras parroquias. La excepcional investigación del equipo de Boston Globe fue representada en la película Spotlight, ganadora del Oscar en 2015. We're not going away. We're going to tell this story. We're going to tell it right. We just need a little more time. That's all we're asking for. Why bother asking? ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué otros escándalos recuerdas? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.